hermanos, con la ayuda del Señor yo quiero hablarles de un tema que le he puesto por nombre la conducta de los hijos. Usted sabe que el día de hoy es un tema para hablar de la familia. Obviamente, pues algunos muchachos están solteros, ellos ni siquiera están pensando en hijos ahorita probablemente. Otros ya están casados pero no tienen hijos, otros tal vez ya están casados pero sus hijos están pequeños, otros están casados y sus hijos ya están grandes, otros están casados, están en esa edad terrible de la adolescencia, en donde sentimos que todos nos juzgan pero nadie nos entiende, ¿verdad? En donde los niños comen como náufragos, ¿verdad? O sea, como que ya no hubiera comida para mañana. Entonces voy a tratar de abordar esta temática de manera que todos puedan comprenderme. Es decir, no solo los que tienen hijos en una edad complicada, no solo los que ya tienen hijos grandes, porque para el que tiene hijos pequeñitos, por ejemplo, o que no han llegado a la adolescencia, hermano, dice, ¿y por qué tanto problema con eso si mi hijo es un amor? Sí, y siempre va a ser un amor, pero va a tener cambios en la medida. Y por eso la palabra nos prepara a nosotros para poder guiar a nuestros hijos. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Ojo, en su camino, no en el camino mío, en el camino de él, el camino que a él le va a tocar caminar. El problema de los padres es que a veces queremos que nuestros hijos jueguen fútbol en el equipo donde nosotros jugamos, en la posición en la que nosotros jugamos, que vayan a la universidad donde nosotros fuimos, que estudien la carrera que nosotros estudiamos y bueno, todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y no es así. Al final nuestros hijos tienen 50% de nosotros y 50% de nuestro cónyuge, ¿verdad? Solo ahí van a manifestar una serie de diferencias y esa mezcla, si se puede decir esa palabra, entre usted y su esposo o su esposa, va a causar que su hijo tenga incluso gustos diferentes a los dos padres, ¿verdad? Entonces, dirán los solteros, ¿y entonces para qué venimos hoy? Porque usted está en calidad de hijos. Entonces, fíjese pues, dice la palabra en Proverbios 20:11, aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura o recta, o es o no pura y recta. Entonces, lo que nos está diciendo es que aún a los pequeñitos prácticamente se les conoce en su forma de actuar el camino que están llevando. Amén. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando dice la Biblia que nuestros hijos son herencia de Jehová, una herencia se cuida, porque recuérdense que está el pródigo que malgastó la herencia. A veces somos así como padres, que malgastamos la herencia que Dios nos dio. Amén. Mire pues, perdone el ejemplo que voy a poner, pero es que no se me viene otro. No me vaya, a ver, solo es un ejemplo. Usted sabe que un ejemplo es para que usted pueda ver algo que usted puede trasladar a su realidad. No, el ejemplo no necesariamente tiene que ver con usted. Pero mire, usted conoce o ha visto algún perro pitbull. ¿Cómo son? Son tranquilos. Esos perros se los ponen a bebés porque les ayuda a entablar una relación con los niños. Fíjese, usted le pone un chihuahua, el chihuahua va a poner celoso con el niño. Estos animales no. Entonces, si en los animales un perrito que tal vez no tiene nuestro nivel de acuerdo a cómo lo criamos. Amén. Ahora apartémonos del ejemplo, porque no quiero que me vaya a malinterpretar. Ahora nosotros, nuestros hijos que son más inteligentes que un perrito,
¿Cómo cree usted que es? Es la misma, es lo mismo. Lo único es que cuando nuestros hijos se portan bien, nosotros decimos, ¿verdad? Yo crié a ese chamaco. A ese chamaco de los 10, ese yo lo crié. Al de los 6 no mucho, ¿verdad? A ese decimos, ese igualito al papá salió, o igualito a la mamá. Pero en realidad, hermano, ellos son el resultado de toda una vida que estuvieron con nosotros. O de toda una vida donde no estuvimos con ellos. ¿Sabe qué? Mire pues, digamos que si usted tiene que trabajar y a su hijo lo cuida una persona que habla inglés, su niño va a aprender inglés. Usted dice, ¿cómo voy a contratar un gringo para que cuide a mi hijo? Bueno, le va a salir caro, pero puede hacerlo. Por eso es que algunos hijos de estadounidenses hablan español sin tener padres que hablen español, pero la chica que les ayuda con los quehaceres en la casa habla español. Hasta chispas, dice el niño. Y los papás, ¿qué es eso? Le dicen, ¿verdad? Entonces, al final, yo quiero que usted vea que aún en los niños, por muy pequeños que sean, uno debería ir viendo cuáles son sus actitudes, cuál es su conducta. Porque nosotros, hermano, no podemos después, ya en la adolescencia, en la juventud, decir, saber de dónde sacó esto. Fíjese que yo recuerdo que a un familiar, no sé quién era, pero algún familiar, yo recuerdo que le pusieron unas como botitas que tenían un hierro, aquí miren, atravesado. Se las ponían en la noche. ¿Usted sabe para qué es eso? Son zapatos ortopédicos, porque el niño tenía los pies torciditos. Entonces le ponían eso y pero al final el niño ya después no necesitó los zapatos ortopédicos. Pero ¿qué hubiera pasado si no le ponen esos zapatos? Nunca le hubieran enderezado su caminar. Y después no podemos decir, es que así nació. No, tal vez no corregimos el problema. Amén. Bueno, entonces vea este otro texto. Jeremías 32:19. Tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y les das lo que se merecen. O sea, hermano, que nuestra conducta es como una semilla a la que Dios hace germinar y le da a cada uno de acuerdo a ella. Amén. Es inevitable. Una vez se sembró la semilla, va a venir una cosecha. Amén. Por ejemplo, yo escuchaba un dicho cuando era chamaquito, que y en la calle sí los corrigieron. ¿O no? Si eso se da, hermano. Fíjese que en mi país de origen se dio una situación bien complicada, ¿cómo se llama? Reformatorio, ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? Una cárcel para menores. Hubo un motín ahí. Se supone que a un reformatorio se va antes de los 18. Una vez cumplen 18, afuera, a otra cárcel, a una cárcel para adultos. Pero entonces hubo un amotinamiento en esa cárcel. ¿Quiénes se amotinaron? Los muchachos que estaban ahí. Pero no estaban ahí por buenos muchachos. Ellos estaban ahí porque como los padres no pudieron corregir al niño, entonces dijo el Estado, entonces yo los voy a corregir. Y entonces resulta que hubo un amotinamiento y había unos muchachos agresivos, hermano, que se habían salido de la cárcel y estaban en los techos de las casas alrededor. Pobre gente, hermano. Imagínense la gente que estaba ahí tranquila lavando su ropa y de repente ver los delincuentes que se le están metiendo en sus casas.
Pero hay una imagen que no se me olvida. Está el muchacho, yo le calculo unos 17 años, que por cierto, ¿saben una de las demandas que ellos tenían? Es que en el centro penitenciario no les permitían tener visita conyugal. Pero si eran menores de edad. Para que mire, o sea, qué nivel de personas había ahí y en qué estaban pensando. Pero la imagen que no se me olvida es que ahí están los muchachos con licor, porque justo como a unas cuadras, perdón hermano, eso tenemos que verlo, ¿viste? Entonces, peligrosos. Y había una señora abajo que entre toda la multitud que estaba consternada porque estaba la policía viendo cómo los bajaba de ahí para volverlos a meter al reformatorio. ¿Te acuerdas qué decía la señora? ¿Qué decía? Bájate de ahí, bebé. Así le gritaba la señora, bájate de ahí, bebé. Y todo, bebé será. Bebé dinosaurio tal vez, ¿verdad? Pero es, hermano, o sea, la mamá consintiendo a su hijo, aún sabiendo la calidad de hijo que tenía. Tremendo, ¿verdad? Y entonces, ahora yo quiero pasarlo a otro texto, porque hermano, los muchachos van a tener consecuencias de sus conductas, pero ahora mire este texto. Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. O sea que los papás también pagamos los platos rotos de nuestros hijos, a quienes nosotros no le corregimos una conducta inapropiada cuando la observamos. Amén. Mire pues, voy a poner un ejemplo, no sé si usted se va a sentir identificado. Pero a veces los hijos como que les agarra el hacer berrinche o querer hacer berrinche cuando hay más gente ahí. Y entonces hay unos papás que también se mandan, ¿verdad? Ahí enfrente le dan su sacudida, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Pero así como hay gente que vendría y le diría, no hagas eso porque en la casa nos las vamos a ver. Y arreglaron la casa. No, una vez pasó, ya en la casa, ¿puedo jugar videojuego? Sí, ahí está, mijito lindo, ahí está. No, se acaba de hacer un berrinche que hay que arreglarlo. Otra vez volvamos a los perritos. ¿Alguien me puede decir por qué le dicen a uno que cuando uno le está enseñando a un perrito a hacer sus necesidades, por qué algunos dicen que con papel, ¿verdad? Enrollado, con eso hay que pegarles, porque suena y todo. Pero ¿por qué le dicen a uno, si ya se hizo y fue hace 10 minutos, ya no le pegue? ¿Por qué le dicen así a uno? ¿Alguien sabe? Porque no va a relacionar el castigo con lo que acaba de hacer. Entonces el problema es que a veces los que nos equivocamos somos los padres, porque como ya pasó mucho tiempo, no vinculamos un castigo a la conducta que tuvo el muchacho. Y deberíamos decirle que, vení, ¿te acordás de lo que hiciste? Y el niño le cambia la cara, ok, te voy a castigar. No, pero eso fue hace 2 horas. Sí, pero no te castigué en público. Entonces, nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Muchachos o hijos o no, adultos también, si usted es una persona que tiene principios y que la demás gente se los admira porque usted tiene una conducta impecable, dele gracias a sus papás. No digas que mi papá como me pegó, me dejó curtido de tanto golpe. Bueno, es que también hay un tipo de crianza que es mera complicada, ¿verdad? Pero tampoco hay que irnos a los extremos, pero a veces deberíamos de ser un poco agradecidos. Amén. ¿Algún muchacho que no tiene la misma actitud que sus hijos? ¿Y usted qué dice? Mi hijo fuera, dice usted, ¿verdad? Saber qué dirán de sus hijos cuando lleguen a otra casa. Pero bueno, eso ahí dejémoslo. Entonces, mire,
yo le quiero mostrar algunas actitudes de hijos de alguien, ¿sí? O sea, todos en la Biblia fueron hijos de alguien. El único que no puede que si se equivocó no puede culpar a su papá es Adán. El único. De ahí los demás, los papás tuvieron cierto grado de responsabilidad. Amén. Entonces, veamos pues, mire esto. Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Usted conoce aquí la historia le voy a hablar de Caín. Hermano, no es que ellos fueron al campo y que en el campo se volvió loco Caín y por eso mató a Abel. No, Caín tenía un problema. Y que, hermano, los padres tuvieron que haberlo visto. Yo no sé si usted ha visto en la escritura, pero dice la Biblia, por ejemplo, y Adán y Eva tuvieron hijos. El primero fue Caín y después fue Abel. Estos agarraron una profesión. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Note que cambió el orden. Ya no dijeron Caín labrador de la tierra y Abel pastor de ovejas. No, les cambiaron el orden. Y después en la ofrenda también cambian el orden. Eso nos deja, una de las cosas que nos deja ver es que ellos estaban en una competencia constante en todo lo que hacían. Al punto de que a Caín no le gustó que la ofrenda de Abel fuera acepta y la de él no. Pero entonces eso nos deja ver, hermano, que hay a veces en nuestros hijos hay actitudes de envidia que nosotros deberíamos corregir. Amén. Sobre todo le voy a decir, mire, cuando son varios niños en la casa de edades similares, eso es difícil, hermano. ¿Sabe por qué? Porque o se comparten las cosas o se las comparten, ¿o no? Sí. Dígame usted, ¿cuántos de aquí no son hijos únicos? Levante la mano. Bájela. ¿Cuántos de los que levantaron la mano no son hijos mayores? Usted por lo menos alguna prenda de su hermano mayor tuvo que usar, ¿o no? Sí, hermano. No, tú no. ¡Hala! ¿No te recordás? Sí, siempre, bueno, no sé, ¿verdad? En la lógica que uno tiene, siempre hay como un compartir de cosas, juguetes, útiles escolares. Entonces es más difícil. Cuando es hijo único, los papás tienen que prestar más atención, porque el niño no tiene con quién compartir. Y entonces el niño va a crecer creyendo que todo gira alrededor de él, porque el niño pide y papá se lo da y nadie le quita ese juguete, ¿entiende? Entonces no quiere decir que los padres que tienen 28 hijos no tienen que prestar atención, pero estamos hablando de quién tiene que prestar más atención, porque algún día su hijo va a tener que convivir con otros y ahí se le va a manifestar. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Si usted tiene 3 hijos. Sí, pero tenemos un área de niños aquí, que ahora mire, no tengo mi teléfono, pero ya los tenemos controlados ahí. Les pusimos una su cámara ahí. Vendo las grabaciones hoy. Dice, quiero saber quién le pegó a mi niño. No, esa no se la voy a pasar. Pero ¿a qué voy con esto? Que yo observo y yo me doy cuenta que hay niños envidiosos. Y a veces como padres, ¿me deja bajarme aquí? Ay, mire, a veces como padres nosotros cultivamos eso. Pensemos ya no hablemos de los padres que tienen solo un hijo. El niño no quiere compartir un su carrito con su hermano.
pero es el niño más pequeño. Entonces el niño diga, no me quiere compartir. Yo te voy a comprar otro, déjaselo a él. Error. Ahí aprovechar, no cultivar la envidia, porque eso tarde o temprano va a ser una bomba que le va a estallar y le va a causar vergüenza. Amén. Ay. Voy a aprovechar para poner otro ejemplo. Este es muy común. ¿Alguna vez su hijo, no sé si le pasó, pues, pero ya no, solo la primera parte le va a preguntar, lo otro ya no? ¿Alguna vez usted llevó a su hijo a la casa de un amigo que tenía hijos también y a su hijo le gustaban los juguetes del amigo y de repente cuando ya se iban despidiendo, su hijo ya llevaba un carrito del amigo? Aquí ya no le voy a preguntar. Tomo ni le pregunté ahorita, ¿verdad? Pero ¿cuál fue su actitud? Su actitud fue decirle, ahí te lo paso mañana. O decirle, mijito, ese carrito lo tienes que dejar. No, pero quiero ver. Lo tienes que dejar, ese no es tuyo. Ahí es donde esos hermanos, esas pequeñas correcciones hacen una gran diferencia. Bien importante. Entonces yo lo que veo acá es que esta envidia causó una competencia insana. Hermano, a veces tenemos que enseñar a nuestros hijos a competir, sí. No les enseñemos a ser conformistas. Mire, hay conceptos, tendrá su forma de pensar, a mí no me gustan. Por ejemplo, los conceptos, lo importante es competir. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el atleta sigue las reglas y se esfuerza por ganar una corona. Pero hay una competencia que es normal y una competencia que es insana. Cuando nuestro hijo pierde, no podemos, y él empieza, es que es injusto, no podemos alimentarle eso. Ahí es donde tenemos que enseñarles y decirles, ok, no, a veces se gana y a veces se pierde. Y no que siempre quiera ganar. Fíjese que hay un video que a mí me gustó mucho. ¿Usted ha visto esos videos? Te dice, cuando lo cuida mamá y cuando lo cuida papá. ¿Lo ha visto? Hermano, yo no sé por qué nos tiran duro a los papás, hermanos, si son lo único que somos son descuidados, lo único. Ahí ponen el resbaladero y la mamá ya menos se sube al resbaladero para esperarlos de la mitad y hasta que llega. El papá lo sube y se pone a ver lo del chat. Como se esté volando pasa el chamaco, ¿verdad? Pero como el chamaco le gusta, se ríe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te fue? Le dice la mamá al niño, bien bonito, quiero seguir saliendo con mi papi. Ánimo, pero ya va con su chajazo aquí, con un dedo cortado. Le fue como en feria, ¿verdad? Pero fíjense que yo vi un video. Pero chamaquitos que tendrán como unos entre 5 y 7 años, no, tal vez más, entre 8 y 10 años. Y entonces los ponen cuando están las mamás que los llevaron al entreno. Y entonces el niño va con el balón y tiene que correr y tiene que driblar, tiene que hacer que la otra persona pase por un lado y él tiene que llegar a la meta, ¿verdad? Yo no sé de ese deporte, pero más o menos así es. Cuando la mamá lo cuida, la mamá solo le hace, pero lo deja pasar, ¿verdad? Y ahí viene y la mamá hasta abre las piernas y le dice que se meta ahí, ¿verdad? Para pasar. Cuando está el papá, ahí viene el niño y el papá, 2 vueltas da el niño en el aire. Pero fíjese que voy a sacar algo bueno de eso. Gran responsabilidad del papá es formar el carácter del hijo. Si nosotros somos débiles
y le enseñamos a nuestros hijos a ser débiles, hermanos, eso va a ser un problema. Amén. Mire la responsabilidad que tenemos. Pero otra cosa, a ver, no es que entonces solo el papá necesita. No, hermano, si el papá, como le digo, es descuidadísimo. Por eso la mamá es importantísimo. Los dos, pues, en la vida de los hijos. Pero entonces, cuidemos eso. Cuando tú veas una actitud de envidia, de competencia insana en tus hijos, páralo y aprovecha y enseña. Para eso te pusieron. No solo te pusieron para darle de comer a tus hijos, para darles educación. Te pusieron para crear en ellos conductas saludables, pero también para guiarlos por el camino que deben tomar. Amén. Si un día tu hijo pierde una competencia, no le hagas un trofeo de Duroport, de Unicel. Mira, amigo, para mí tú eres mi campeón. No, que soporte la frustración de haber perdido. Eso le va a ayudar. ¿Sabes tú por qué a veces a nosotros, bueno, aparte de la humanidad, nos cuesta tanto lidiar en algunos asuntos? Porque no tenemos la capacidad de ser rechazados. Porque siempre fuimos protegidos. A mi hijo nadie lo va a tocar. Pero a veces es necesario, hermano, que ellos se expongan. ¿Sí me están a entender, no? Los miro serios a ustedes. No era lo que esperaban, ¿verdad? Bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Veamos otra. Génesis 34, versículos del 25 al 26. Quiero decir una cosa antes de continuar. Yo no le digo esto porque yo sea perfecto. Se lo digo porque está en la palabra. Y porque yo también aprendo de la palabra. Amén. No vaya a creer usted, es que el pastor como su hijo. No. Yo también estoy aprendiendo. Amén. Bueno. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. ¿Qué sucedió aquí? En resumidas cuentas, Siquem había violado a la hija de Jacob llamada Dina, y Jacob no hizo nada. Jacob esperó que sus hijos llegaran, les contó, pero él se retuvo de ser violento. Como que se aguantó, porque como padre le han de haber dado ganas de tener del cuello a Siquem, ¿verdad? Pero se aguantó. Pero no fue así con los hijos. Estos dos hijos, estoy hablando de Simeón y Leví, ellos planearon algo. Le hicieron creer al papá, fíjese, a su propio papá, le hicieron creer que era un plan para remediar las cosas. No digamos a Siquem y a su papá Hamor, también le hicieron creer que era para solucionar las cosas. Les dijeron, ok, como nuestra hermana es judía, es israelita, ella no se puede casar con una persona que no esté circuncidada. Entonces, para que seamos familia, vamos a hacer una cosa: circuncídense ustedes y todo el pueblo. Así ya somos iguales. ¿Sí se recuerda esa historia? Y dice, como ya eran adultos, cuando se circuncidaron, el tercer día era el día de más dolor, que ni se podían levantar de la cama. Y ahí aprovechó Simeón y Leví y agarraron la espada y fueron a masacrar a todo el pueblo, hermano. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Violencia, venganza en los hijos de Jacob. No es una pregunta. ¿Verdad que a veces vemos actitudes en nuestros hijos que son algo violentas? ¿O no? ¿Tú nunca has visto eso?
es de detenerlos, es de enseñarles. Aunque tú digas, no, pero está bueno. Fíjate que, mira, mis papás en el poco conocimiento que tenían, mi papá en el poco conocimiento que tenía, una vez me dio muchos consejos, pero una vez yo llegué con el ojo morado. Y yo quise inventarle una historia. Y yo le dije que había sido porque iba en la bicicleta y me topé con una banca de esas de cemento del parque y pegué con el ojo. Según yo era creíble, pero mi papá era perro apaleado, hermano. Mi papá era bueno para pelear, hermano. Yo lo vi una vez, hermano. Decía, ¿cómo no le aprendí eso a mi papá? Pero bueno, viene él y cuando me vio, yo le inventé la historia. Mi mamá sí me la creyó. Pero él me dijo, espero que el otro haya quedado peor. Espero, eso espero. Pero hermano, él no se daba cuenta que lo que estaba generando a mí era violencia. Y después yo me volví, llevé a la vida real el juego de Street Fighter. ¿Ah? No, hombre, me volví, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Honda. Ah, no, ese no era el gordote aquel, ¿va? Que hacía así. El pastor lo que habla, ¿verdad? Hermano, cuando veamos actitudes violentas de nuestros hijos, parémoslos. ¿Tú has visto que a veces ponen a esos niños que a hacer competencias y hay uno que siempre pierde? Y los demás se ríen, ¡ja, ja, ja! Y él se enoja. Pero a veces, hermano, ese enojo pasa a ser ira. Y ahí es donde hay que detenerlo. Cuando le digo, ahí, hermano, en ese momento hay que detenerlo. Dice, no te pongas así. ¿Por qué? Porque el niño está aprendiendo. Y si nosotros no le corregimos, esa violencia un día la va a externar contra alguien. Y no vas a decir, sí, hermano, por eso yo tengo hijas. Ellas son peores, hermano. No dicen amén, ¿verdad? Pero está bueno. Pero hermano, a veces en niños, cuando no le voy a decir al niño de quién, pero me tocó una vez un niñito que cargaba un lápiz que andaba corriendo. Y entonces le digo, vení, le digo, yo no me meto, hermano. La verdad que yo cuando yo digo, bueno, ahí está su papá, ¿verdad? Ya me meto cuando me tengo que meter. Y entonces vine yo y le digo, vení para acá, dame el lápiz. Pero cuando se lo agarré, dame el lápiz. Y me gruñó. Yo dije, ¿no será Terian este niño? Me hizo, hermano. Yo no sabía si enojarme o responderlo, hermano. Cuando ves eso, o ya cuando estás grande, dices, saber de dónde lo sacó, cuando tú pudiste haber corregido algo así. Amén. O digamos que a tu hijo le pegaron en la escuela y tú encuentras, te metes a su computadora, a su celular, que tiene 10 años y no sé por qué tiene celular a esa edad, pero bueno, ya le encuentras ahí hasta un plan de cómo vengarse. Eso tienes que detenerlo. No puedes decirle, eso está bien, eso está bien. Póngale un apellido. Iba a decir uno ahorita, pero me hubiera metido un problema. Los Monterroso, para que nadie se sienta mal. No nos dejamos de nadie. Cuidado. Cuidado. Dice la Biblia que sobre un alto hay otro más alto, hermano. Y sobre ese alto está Dios. O sea, hermano, nada de decir es que, como le dijo a alguien una vez, estaban dos peleándose en una cantina y uno le dijo al otro, de donde yo vengo es de donde nacen los hombres, le dijo. Pero como dándole a entender, ¿verdad? Que era de armas tomar. Y el otro le dijo, pues aquí donde estás es donde se mueren, le dijo. Dice, hermano, siempre hay uno más bandido. Tenemos que aprender a ver esas actitudes. Amén. No esperes que alguien más vea esas actitudes en tus hijos. Cuando tú las veas, corrígelas. Y
Claro que puede ser que alguien más las vea, pero si te lo dice, no te enojes. Bueno, tal vez si te vas a enojar, ¿verdad? Pero haz la carita así como, gracias, hermano. Y trata de irlo corrigiendo. Trata de prestar más atención. Amén. Veamos otra. Me voy a salir un poquito de esos temas porque están muy complicados. Vamos a ir a otro, que es igual de importante. Lucas 15, 12 al 13. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Hermano, este es un hijo que no sabe administrar recursos. Es un malgastón. Es un muchacho que no puede tener dinero en la mano, hermano. Hay otros que tienen lo que usted les dio que desde que están en el kinder y ya están en la universidad y no sueltan nada, hermano. También ahí es otra cosa, ¿va? Son más agarrados que un trapecista, ¿verdad? Pero hablemos ahorita del pródigo. ¿Qué problema tenía él? Que él era malgastón. A ver, le voy a hablar a los adultos, a los papás. Cuando usted se echa crema dental en su cepillo, ¿cuánto echa? ¿Cuánto echa? Para allá y para acá también, así. ¿Cuánto echa? ¿Alguien me podría decir con una señal cuánto echa? Una bolita, ¿verdad? Todos los hijos son iguales, hermano. A veces uno pasa, está el lavamanos ahí y ve que hasta se cayó ahí. Porque el hijo no tiene el concepto de lo que cuesta eso. Y usted dirá: ay, hermano, ni que fuera caro. Sí, pero es que así lo va a hacer con todo. Le van a asegurar a tu hijo el éxito. Algunos dicen: entendí lo que cosas y aprendí. O sea que cuando estuvo con sus padres, malgastó, ¿verdad? Yo me recuerdo, fíjese, mi papá, hermano, ¿cuánta energía gasta un bombillo de esos? Encendido toda la noche, acondicionado toda la noche. No es lo mismo. Y mi papá, hermano, toda la noche dejaron la luz encendida, van a apagarla. Y ahí vamos a apagar la luz. Siempre cuidadoso con eso, ¿verdad? ¿Cómo somos nuestros hijos? Les estamos enseñando a ser buenos administradores. Amén. Te voy a decir algo, no me lo vayas a malinterpretar. Por favor, no me lo vas a malinterpretar. Pregunto, ¿me lo vas a malinterpretar? Es que si me dices que sí, no te lo digo. Mira pues, ¿quieres enseñarle a tus hijos a administrar bien sus recursos? Enséñales a ofrendar y a diezmar. Entonces, hermano, pero ¿qué tanto pueden hacer si yo le doy 10 pesos al mes? Bueno, no seas tacaño, pero bueno, está bien, 10 pesos. Es que no es la cantidad, es el principio. ¿Sabes qué me dijo un hermano que estuvo con nosotros? Ya no está con nosotros porque él me dijo un día: pastor, me dijo, yo no tengo problema con diezmar. Desde niño he diezmado. Y digo: pero si no trabajaba. Pero le enseñaron a ser un buen administrador. Y si tú me preguntas, ese hombre tenía más de lo que necesitaba. Enséñaselos. Enséñaselos. Porque si tú les enseñas en lo poco, cuando tengan mucho no les va a costar. Y entonces van a saber cumplir el principio y Dios los va a bendecir. ¿O no es Dios el que dice que Él va a bendecir?
Aquí no se trata, es que ahí están pidiendo. Mira, si no quieres dar, no des. Es que el punto no es que alguien te pida. Amén. Por eso, los hermanos que pasan, nosotros no les hemos instruido a decir, hermano, mire, ahí se para ahí con el alfolí, y cuando no le den, puya al hermano para hasta que le dé. No, hermano. Sino que es algo que uno debería tener, pero también formar a sus hijos. Yo le voy a decir algo, pero porque lo he visto en ustedes, pero no puedo poner su nombre porque no quiero exponerlo. Pero le voy a decir algo que yo hice con mi esposa. Nosotros a nuestros hijos, cuando les dábamos, ahora ni les damos, ¿verdad? Pero cuando les dábamos dinero a la semana, les decíamos, ok, aquí está tu dinero. Y les mostramos, sí, voy a quitar esto, esto es el diezmo. Y se lo metíamos en un sobrecito, ponerle tu nombre. Esta es tu ofrenda. Yo creo que han de haber dicho, ¿para qué me lo enseñas si me lo va a quitar? Han de haber dicho, ¿ah? Pero ahora no es así. Ahora de repente yo estoy contando ahí las ofrendas y veo sobres con nombres de ellos. Digo, sí pegó la enseñanza. Eso es un éxito para ellos, hermano. Dios los va a bendecir. Amén. Pero en todo, en la casa, enseñémosles a administrar los recursos. Amén. Y a compartir también. Si tú le das, por ejemplo, tienes un hijo, el que le tiene buenas notas, ya me va a reclamar Carlita también, que no le doy por eso, ¿no? Pero tienes un hijo que tuvo buenas notas y fue el que sacó mejor nota de toda la casa. Entonces vienes tú y lo premias. Enséñale que cuando vaya a comprarse un su helado, que le compre a su hermanito, que lo invite, que le comparta. Mira, hermano, qué lindo, para mí es bien lindo y gratificante ver hermanitos que andan los dos compartiendo su heladito y que uno de los dos fue el que invitó. Y no eso, ¿verdad? Que a veces tuvimos, eso sí lo tuve yo, hermano, qué pena. Cuando hacía algo rico mi mamá, pero ya quedaba poquito. Ay, hermano. Ha quedado. Era de sacar regla, medir, si era líquido, hermano. Vaya, nosotros no éramos de Coca-Cola, la verdad, de niños. Pero era de medir ahí, ¿verdad? Y si era 1 milímetro, nos peleamos ese milímetro, hermano. Y ahí está. Pero en lugar de eso hay que enseñarles a administrar los recursos para que incluso compartan. Amén. Mira Hechos capítulo 20, versículo 9. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Qué porrazo se dio ese cuate, hermano, de veras. ¿Sabe qué siempre he imaginado yo? Que ese chamaco estaba ahí porque su mamá estaba oyendo a Pablo. No sé cómo se lo ha imaginado usted. ¿O usted cree que él llegó solito y a oír a Pablo? No, porque ha sido simple coincidencia. Se tardó más del tiempo de la prédica y se aburrió y se durmió. Entonces, yo lo que veo acá, porque él, fíjese que él estaba en una ventana. ¿Y para qué sirve una ventana, hermanos? Para ver para afuera. O sea, yo hasta me lo imagino así, mire, perdone que me voy a poner aquí. Ay, ya mis rodillas no me dan, pero hasta así me imagino. Predicar y volteando así para afuera. Hasta así, mira, hasta piropeando a las muchachas, estaba ahí. Ahí estaba él. O sea, él estaba adentro y afuera. Con poco interés por las cosas de Dios. Enseñémosle a nuestros hijos a valorar lo que tienen. Hermanos, para cuántos estar aquí es un privilegio. ¿Verdad que qué lindo? Yo me disfruto estar aquí, hermano. Enseñémosles
Si tú tienes un hijo pequeñito, que por ejemplo tú estás adorando y el hijo llega y te quiere sacar, tal vez en el ratito no le des su zape, pero enséñale. Dile, mamita o papito, mira, adora conmigo. Cuando yo esté así, cierra tus ojitos, habla con Dios. Y si no lo vas a hacer, no me estorbes. Algo, pero enséñale. Porque no solo es que te está sacando, es que él no está aprendiendo a valorar. A los padres, pues, les gustaría que sus hijos les sirvan a Dios. Hay que enseñarles a valorar. Lo miras con sus piecitos subidos en la silla, aunque es de plástico. Diles, paga tus piecitos en la iglesia. Tan exigente el pastor, a mí no me pone ni me quita, pero a tu hijo le va a enseñar algo importantísimo. Ese día él va a tener una cátedra en su corazón de que tú, amén, enséñales a interesarte por la iglesia. Cuando tu hijo ya sirva, vamos a la iglesia, es que estoy en danza. Y ya tú, ay Dios, no hombre, esperemos no, vamos, te va a presionar. Por cierto, no castigues a tus hijos con decirles, no vas a ir a la iglesia esta semana. Si sigues así, no los castigues con la iglesia. Tú como papá vas a necesitar que tus hijos amen la iglesia, hermano. Lo vas a necesitar. Así que ese no es una moneda de cambio. Mejor castígalo con otra cosa, con el celular, con el videojuego. Con eso castígalo, no con ir a la iglesia. Amén. Haz que se interesen por las cosas del Señor. Amén. Bueno. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 2 al 3. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. ¿De quién era hijo Absalón? Ok. ¿Por qué hacía esto Absalón, hermanos? ¿Por qué Absalón se ponía justo en el camino donde iba la gente a querer hablar con el rey? ¿Por qué él se ponía ahí? ¿Y por qué les decía, se mostraba amable? Y les decía, ¿de dónde vienes? ¡Ala, está lejos eso! ¿Verdad? ¿Te costó venir? Sí, ¡ala! ¿Y qué es lo que vas a pedir? Pues fíjate que allá unos lobos están metidos, están comiendo unas ovejitas que tengo. Y le vengo a pedir al rey si me puede ayudar mandándome a alguien, un soldado, para que nos cuide a todos los del pueblo ahí, las ovejitas. Y le decía, ¡ala, qué tremendo! Y sí pierden mucho dinero, ¿verdad? Con esos lobos bandidos. Pero ¿sabes qué? El rey no te va a escuchar. Pregunto, ¿qué quería Absalón? ¿Cómo? Causar división, sí. Quedar bien. ¿Por qué quería quedar bien? Él quería ser el próximo rey de Israel. Sí, andaba en campaña. Entonces, lo que muestra aquí Absalón como hijo de David es ambición personal desmedida. No está mal que alguien quiera hacer algo en la vida y que pelee por eso. El problema es cuando ese sentimiento es desmedido y lo quieren a toda costa. Hermano, ¿por qué tú crees que algunos jóvenes es tan fácil que los adiestren para el narcotráfico? Primero porque no buscan ellos.
personal límites. Ah, bien pequeñito. Y entonces le dijimos, ¿verdad? No. Y me dice, vamos al cajero, ahí te dan dinero, vamos, y con eso compramos. Entonces, era el momento de enseñarles. Usted diga, ay, pero tenía 2, 3 años, ¿verdad? Sí, pero hay que enseñarles. Amén. Hay que enseñarles que no siempre se puede. Hermano, mire, yo entiendo que alguien se endeude para comer porque si no se mueren de hambre. ¿Sí? Eso yo lo entiendo. No tiene que buscar qué hace. Es entendible. Pero el muchacho quiere un iPhone. No trabaja. No lo necesita. ¿O sí? Pero quiere un iPhone. Pero como yo soy buen papá, vaya pues, me voy a meter a un crédito para que tenga un iPhone. Error. No cultives en los muchachos esa ambición personal desmedida, que pueden obtener todo en la vida y que nadie les puede decir que no. Ay, hermano. Una pregunta. ¿Cuántos de aquí una vez querían comerse estas 2 tortillas y sus papás le dijeron, no, no, ya no, ahí están tus hermanos? Y no los dejaron. Eso no es maldad. Ahí te enseñaron. Te enseñaron a que no se puede tragar, ¿verdad? Sino que a veces. Amén. Aclaro, yo no te estoy diciendo que no dejes que tus hijos tengan expectativas de vida. Deben tener. Si tú ves que tu hijo, ¿y qué quiere estudiar? Nada. ¿Y qué vas a hacer? Yo voy a ser vago, papá. Ay, no, tienes que actuar y tienes que decir, bueno, ¿cómo hacer eso? ¿Dónde oíste que se gana dinero con ser vago? Ah, pues, ahí un YouTube. No, pero eso son otros 20 pesos, ya es ardor, dirían algunos, ¿verdad? Pero hermano, tenemos que hacer algo. Cuando veamos actitudes de nuestros hijos, tenemos que actuar. Amén. Si tu hijo te dice, papi, yo quiero ser el mejor doctor de México, está bien, si puede lograrlo, ¿por qué no? Amén. Pero si un día no encuentra trabajo y él llega con la idea que va a ir a poner una bomba de ese trabajo porque no lo aceptaron en el trabajo, eso ya es otra cosa. O sea, él no acepta un no por respuesta. Terminamos actuando así con Dios. No vamos a aceptar un no por respuesta. ¿Y por qué no, pues? Amén. ¿Verdad que sí? Tus papás alguna vez sí te dijeron a ti que no podían comprarte algo. Por ejemplo, mis papás, hermano. Yo siempre voy a decir que yo no, sí, o sea, vivimos tiempos de escasez, pero yo me lo disfruté. No es que de niñito estaba, ay, ¿qué vamos a comer? No, mis papás se encargaron, hermano. Ellos se encargaron. Pero nosotros ropa de marca no teníamos. Pero de pronto me mirabas a mí como, ¿ah? Porque unos primos que eran más grandes que nosotros y eran dueños de unos buses, tenían mucho dinero. Qué bueno, ¿verdad? Y entonces cuando ellos ya dejaban su ropa, que ellos usaban de marca, le hablaban a mi mamá y le decían, acepta que, sí, vamos a poner una mesa, decían ellos, ¿verdad? Y ahí vamos a poner todo lo que ya no usan. Hermano, nosotros sentíamos que era Navidad para nosotros. No, ese día andábamos ahí, hermano, con nuestra. Amén. Y vuelvo al punto. Con los que tienen 28 hijos no hay problema. El que tiene hermanos sabe que no siempre se puede. No siempre tienen la oportunidad que les digan que no se puede. Amén. Pero te voy a poner el equilibrio.
Papás que tienen más de un hijo, levanten la mano. Gracias. ¿Tú fuiste igual con tu primer hijo que con tu segundo hijo? El primer hijo tosía y te tiras encima. ¿Qué tienes? Tiene neumonía, se está muriendo. El segundo puro tos de perro tenía. Ya te va a pasar. No seas escandaloso. El tercero, hermano, bien malo, anda a comprar tu propia medicina. No, hombre, íbamos cambiando con los hijos, porque la experiencia te fue dando conocimiento. Pero también con los hijos mayores, uno de los errores que a veces se comete es que, sobre todo ahora, hermano, ahora hay revelación de sexo, de todo le empiezan a hacer fiesta y no está mal. Si lo puedes hacer, está bien. Cumpleaños que se lo celebres, está bien. Pero aprovecha cualquier oportunidad para darle una enseñanza a tu hijo. Amén. Digamos que tú, a ver, voy a pensar en algo que no le he visto a tus hijos para que no pienses que estoy hablando de ellos. Digamos que le compraste a tu hijo una de esas excavadoras de este tamaño, hasta los niños constructores, que también él maneja, de esos que se voltea la parte de atrás. No, son tremendos los papás de eso. Y llegan sus primos. Yo sé que hay primos que son destructores, porque hay de todo, hermano. Pero si sabes que hay un primo que no es destructor, enséñale a tu hijo. No lo dejes que voy a guardar mis cosas porque viene mi primo. Entonces, no, momento, comparte con tu hermano, y si se lo arruinan, es el costo de la enseñanza para tu hijo. Enséñale a compartir. Amén. Ya no tengo tiempo y tengo muchas cosas que decirte. Solo leamos este texto, oramos y nos vamos. Mateo 21, versículos del 28 al 30. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose el primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Hermanos, aquí en confianza, de Facebook no va a salir. ¿Qué hubiera pasado si usted le hubiera contestado así a su papá? No quiero. ¿Qué hubiera pasado? Puro el pato Luca le hubieran volteado, ¿verdad?, para otro lado, hermano. Bueno. Pero después arrepentido fue. Y llegándose el otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: yo iré, Señor. Y no fue. Aquí tenemos 2 hijos con 2 problemas. Primero, hijos desobedientes. ¿Se acuerda cómo es que aprendió obediencia a Jesús? Por lo que padeció. Claro que a veces, hermano, hay que buscar también formas, ¿verdad? Porque como que se curten los muchachos, ¿verdad? Pero, bueno, no tengo mucho que explicar al respecto. Pero una de las cosas que nosotros tendríamos que ver son actitudes de nuestros hijos de desobediencia y corregirlas. Amén. Nos conviene. Y otra, el segundo hijo era un mentiroso, hermano. Una mentiría blanca, dice. Ayudemos a nuestros hijos enseñándoles a no mentir. Hermano, que tu hijo tema mentirte. Que tu hijo, no porque le vas a dar, sino porque que sepa que a ti Dios te habla y que vas a detectar cómo te está mintiendo. Amén. Bueno, estoy terminando a las 9 de la noche.
quiero orar. Y te quiero enviar a tu casa con una palabra de paz en tu corazón. No vayas a llegar a tu casa hoy a decirle a tu hijo, por desobediente, por mentiroso, por ser mal administrador, te va a dar una tu buena. No, porque él no va a entender. Estas correcciones es cuando se están dando las cosas. Amén. Ora por tus hijos, bendícelos. Esa enseñanza que tú les des tiene un impacto más grande que incluso que las enseñanzas que un pastor les puede dar. Amén. Bueno, oremos. Si gustas, ponte de pie. Papito lindo, muchas gracias por la oportunidad que nos das de oír tu palabra. Señor, reconocemos que a veces somos incapaces de criar correctamente a nuestros hijos. Como humanos cometemos errores, algunos posiblemente porque no fuimos criados adecuadamente, otros porque con el afán de no ser tan severo con nuestros hijos hemos sido blandos. Señor, por favor, ayúdanos a educar a nuestros hijos. Señor, danos la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos a ser buenos hijos, para que ellos sean como las ramas que sobrepasan el muro y que puedan llegar más lejos de lo que nosotros vamos a llegar. Señor, que nuestros hijos cosechen lo que nosotros hemos sembrado, sobre todo lo que hemos sembrado en ellos, que ellos lo cosechen. Señor, si hemos cometido alguna imprudencia, hemos dejado de corregir, hemos tolerado cosas que no se debían haber tolerado, tal vez hasta hemos enseñado cosas incorrectas para que ellos no sean víctimas de que alguien se aproveche de ellos. Por favor, perdónanos y enséñanos a que podamos guiarlos por el camino correcto. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, permite que nosotros como padres aprendamos para poder enseñarles. Yo bendigo a este pueblo, bendigo a los hijos de mis hermanos, bendigo a los jovencitos que están acá. Y te ruego que todos seamos parte de una generación distinta, así como tú lo dijiste, que éramos nueva criatura. Que eso se manifieste en nosotros, Señor. Que cambiemos incluso la cultura en donde hemos nacido. Que seamos capaces de cambiar el entorno en donde hemos crecido. En el nombre poderoso de Jesús, termina la obra que empezaste en nosotros, Señor. Quiero ser
Padre, que esta semilla que tú has dado en tu siervo, Señor, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Papito Santo. Gracias, amado Dios Altísimo, por enseñarnos, Padre bendito, para ser buenos padres, Señor. Ayúdanos, danos la gracia y la sabiduría, Papito Santo. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amado. Ayúdanos, Papito Santo, a ser buenos padres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amado. Gracias, bendito Dios, en esta noche. Amén. Bueno, hermanos amados, quedan despedidos y el domingo te esperamos a las 7 de la noche. Y mañana sábado a las 4 ahí va a haber enseñanza, pastor. Bueno, hay enseñanza mañana a las 4 de la tarde. Amén. Quedamos despedidos. Despídase el hermano que tiene al lado. Nos vemos el domingo 1.